Hola, ¿cómo estás? Yo soy Eric y hoy me dio la gana hablarte de ciencia. Hola, ¿cómo estás, criatura verbal que estás escuchando esto? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Sci-Fi. Espero que le estés pasando muy bien y espero que estés disfrutando estas fechas que se acercan y estés preparando tu disfraz de Halloween. Porque uno tiene que estar listo. Nunca sabe qué fiestas van a salir. Si es una, dos, 10. Entonces ve preparando todo tu guardarropa con distintos disfraces. Y si ya sabes de qué te vas a disfrazar, déjamelo en los comentarios. Hablando específicamente de estas fechas, quiero contarte una historia hoy que tiene que ver justamente con las festividades de finales de octubre, principios de noviembre y sobre todo sobre cierta advertencia implícita que existe en la sociedad acerca de lo que está por venir. ¿Qué significa esto? Que a partir de la próxima semana, a partir de quizá desde ya, tenemos que empezar a despedirnos de nuestro objetivo de ser personas fit y empezar a asumir el hecho de que toca comer bastante, ¿no? Quizá algunas personas ya empezaron desde el 15 de septiembre o el 16 comiendo pozole. Yo personalmente empiezo desde Halloween y a partir de ahí uno ya no se detiene, ¿no? Vienen dulces, luego pan de muerto, luego empiezan las posadas, luego la rosca de reyes y así sigue hasta que termina todo el maratón. Entonces es importante que nos vayamos preparando y vayamos asumiendo el inevitable destino de comer pan de muerto como si no hubiera un mañana. Y justamente la historia que te quiero contar hoy tiene que ver con esto. Tiene que ver con el pan de muerto, tiene que ver con comer como si no hubiera un mañana y tiene que ver con el hecho de que un día estaba con mis amigos en una fiesta. Alguien empezó a platicar, empezamos a jugar un juego de mesa y terminó yéndosenos la noche. La parte interesante de esto es que fue justo por estas fechas, hace un año. Y específicamente llevaban una charola con mucho pan de muerto. Recuerdo que en esa fiesta yo comí pan de muerto. Amo el pan de muerto. Como un pequeño paréntesis, podría comer bastante de eso y quizá tengo un problema de adicción. Afortunadamente se detienen cuando terminan estas fechas, entonces es algo que hacemos en exceso solo por estos días. El punto es que sacaron pan de muerto y yo comencé a comer. Seguí comiendo y de pronto alguien sacó unas palomitas. Y esa persona abrió las palomitas y yo empecé a picar las palomitas. Después alguien sacó unos chetos, después sacaron otro tipo de snacks y ahí yo seguía comiendo. Antes de darme cuenta llevaba al menos 3 piezas de pan de muerto y ni siquiera lo había sentido. Sin contar todas las palomitas, los chetos y las frituras que estuve comiendo junto con el pan de muerto. Y antes de darme cuenta, lo que me hizo detenerme fue el hecho de que quizá ya me dolía un poco el estómago por estar comiendo y picando y picando. Aquí la parte más interesante es el hecho de que quizá en situaciones normales, quizá estando yo en mi casa, de hecho ocurrió unos días después, yo me habría comido solo un pedazo de pan de muerto. O quizá 2, si vengo con muchas ganas. Porque pronto habría empezado a sentir que ya me siento lleno, pronto habría sentido mucho dulce en mi lengua y habría tenido esta sensación de que ya es suficiente. No suficiente por la temporada, suficiente por ese momento. Quizá en la noche me habría comido otro. Pero en ese momento no. En ese momento estaba con mis amigos y estaba comiendo y picando. Y entonces lo único que me detuvo fue que dejamos de jugar el juego de mesa y ya cuando me di cuenta ya me dolía el estómago por lo mucho que había comido. Estoy seguro que alguna vez te ha pasado esto y estoy seguro que si no te pasó jugando un juego de mesa, si no te pasó en una fiesta, a lo mejor te pasó viendo algún evento deportivo, viendo algún partido de fútbol o de
cualquier otro deporte, viendo alguna película. Por ejemplo, cuando vamos al cine y seguramente te acabas las palomitas, el refresco, los nachos y todo lo que compraste cuando apenas van los créditos iniciales de la película. Y sin embargo, en otras circunstancias, esas mismas palomitas, nachos, refresco y todo ese tipo de frituras te habrían durado más. Habrías comido menos. Quizá te habrías comido media cubeta de palomitas y habrías dicho ya es suficiente. Pero estando en el cine no. Estando en el cine te la acabas por completo y dices, va, ¿en qué momento se acabó? ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué llegamos a este punto en el cual, bajo ciertas circunstancias, podemos comer como si no hubiera un mañana, como si fuéramos Bruce de Matilda y nos estuvieran gritando que comiéramos, mientras que en otras circunstancias, con poca cantidad es más que suficiente? Y muy pronto empezamos a sentir, por ejemplo, la sal en nuestra lengua o el azúcar, y empezamos a sentir cierto grado de saciedad, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Por ahí de los años 40, un artículo muy famoso de Harris y sus colaboradores, que es un artículo de revisión, y si te fijas es de los años 40, ya tiene un tiempo de eso, reunió un montonal de evidencia acerca de un fenómeno que llevaba años estudiándose, que era muy conocido en las ciencias del comportamiento, pero que hasta ese momento no se había recopilado tanta información de forma sistemática. Después, en el año 66, Thompson y Spencer hicieron una nueva revisión presentando los principios empíricos de ese fenómeno. En el 2009, Rankin y sus colaboradores hicieron otra revisión, y en el 2023, Colville y sus colaboradores hicieron lo mismo. Es decir, estoy hablando de un fenómeno que se ha ido acumulando con información acerca de todos los principios detrás de él. Y esto es muy interesante porque es un fenómeno clásico de nuestra disciplina y que te puedo prometer, el día de hoy te va a ayudar a evitar que te des un atracón cuando se acerquen estas fechas. Cuando venga Halloween, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes y todo lo que está por venir, te puedo asegurar que entender esto te va a ayudar a no terminar como Bruce o como yo y a poder detenerte a tiempo. Este fenómeno del que estoy hablando se le llama habituación. ¿Y qué es la habituación? Pues no es más que, por definición, la reducción de una respuesta debido a la sobreexposición o a la exposición repetida a un estímulo, que no se debe ni a la fatiga sensorial ni a la adaptación sensorial. ¿Qué significa esto? ¿O a qué nos referimos con que no se debe a esto? Vamos con un ejemplo de la vida, ¿sí? Por ejemplo, seguramente alguna vez has estado en alguna casa de algún amigo, de algún familiar o lo que sea, y tiene uno de estos relojes de pared que suenan, que se escuchan tac, 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 tac. Seguramente en cuanto llegaste lo notaste, y seguramente en cuanto lo notaste te empezó a cansar o a relajar. Hay gente a la que le gusta ese sonido. La parte más importante de esto es que también seguramente, conforme fueron pasando las horas en esa casa de esa persona, dejaste de escuchar el reloj. Y de pronto, cuando tu amigo o tu familiar habló sobre el reloj, volviste a prestarle atención y ya lo escuchabas de nuevo. Seguramente, cuando te ha pasado esto, cuando dejas de escuchar el reloj y cuando lo vuelves a escuchar de nuevo, te das cuenta que por unos segundos pareciera que había desaparecido. Es decir, literalmente no lo estabas percibiendo. Pero cuando algo pasa, ya lo estás percibiendo de nuevo y las cosas cambian. Vamos a poner un paréntesis, vamos a dejarle un pin a este ejemplo y vamos a otro ejemplo distinto. Imagínate que apagas o llevas un buen rato en un lugar sumamente oscuro, por ejemplo, es de noche, ya llevas muchas horas acostado sin poderte dormir y todo está oscuro en tu cuarto. De pronto alguien entra, enciende la luz y tú sientes cómo te deslumbra toda esa intensidad de la luz. Y te toma unos segundos adaptarte a la situación.
Te toma unos segundos el hecho de poder abrir completamente los ojos sin que la luz te lastime. Y eventualmente ya lo puedes ver y ya no te lastima la luz. Ponle un pin a este ejemplo y vamos con un tercer ejemplo. Imagínate que estás en el gimnasio y empiezas a cargar pesas de este modo que denominan al fallo. ¿Qué significa esto? Cargo y cargo y cargo hasta que ya no puedo levantar más. Es un tipo de entrenamiento que muchas veces se usa como parte de los entrenamientos de fuerza para crecer la masa muscular y demás. También puede ser que un día estés muy cansado, intentes cargar la pesa y simplemente no puedas cargarla. En estos 3 ejemplos que te puse ahorita, dejé de escuchar el reloj, dejó de lastimarme la luz y dejé de poder cargar la pesa. Hay diferencias específicas. Por ejemplo, imagínate que después de cargar esta pesa, cuando ya no te da más el brazo, alguien viene y te pide que le ayudes a cargar una mochila. ¿Podrías cargarla? Probablemente no. Si después de adaptarte a la luz, en el ejemplo de la oscuridad que pusimos hace un momento, alguien apaga la luz y la vuelve a encender, ¿te volvería a lastimar la luz? Probablemente no. Y en el ejemplo del reloj, ya no lo estás escuchando, alguien te comenta que el reloj ahí estaba y ya lo vuelves a escuchar. ¿Te podrías concentrar para ya no escucharlo? Probablemente no. ¿Y dejarías de escucharlo? Probablemente sí, pero con el paso del tiempo. ¿Qué hace distintos a estos 3 fenómenos? El ejemplo de la pesa es lo que denominamos como fatiga muscular o fatiga sensorial y tiene que ver con el hecho de que cuando te sobreexpones a una situación, literalmente tu cuerpo cede y ya no puede responder más ante ese tipo de estimulación porque llegó a su límite en cuestión de fatiga. También puede pasar cuando llevamos mucho tiempo, por ejemplo, escuchando algo con audífonos y ya no estamos escuchando bien. Y genuinamente nos sentimos cansados, sentimos las orejas calientes y pareciera que ya no da más nuestro sentido. El segundo ejemplo, el de la luz, tiene que ver con algo denominado adaptación sensorial. Y es el hecho de que nuestro cuerpo está diseñado para adaptarse a ciertos cambios en el ambiente. Por ejemplo, cuando apagan la luz, pasan unos segundos y tu pupila se comienza a dilatar. ¿Para qué? Para poder ver mejor en la oscuridad. No al nivel de un gato, no al nivel de un animal que tiene visión nocturna, pero sí puedes ver mejor en la oscuridad. Cuando la luz se enciende de golpe, en ese momento tu pupila se empieza a contraer, se empieza a hacer chiquita. ¿Para qué? Para ver mejor en la luz. Quizá no al nivel de una paloma que está volando cerca del sol, pero sí lo suficiente como para que la luz no te deje ciego. En este caso, tu cuerpo se adaptó para lidiar con una situación, para poder percibirla de una forma que no te afecte y poder interactuar con ese estímulo. En nuestro primer ejemplo, en el ejemplo del reloj, las cosas son diferentes, porque en este caso, la sobreexposición al reloj hizo que lo dejaras de escuchar. El exponerte a otro tipo de estimulación, como por ejemplo que te recuerden que ese reloj está ahí, hizo que lo volvieras a escuchar. Y si pasan unos segundos, vas a volver a dejar de escucharlo, porque no tiene que ver este proceso con que tus órganos cedan ante la estimulación constante. No tiene que ver con el hecho de que tus órganos se adapten para que puedas lidiar con cierta magnitud de un estímulo. Tiene que ver con atención. Tiene que ver con qué tanta atención se le está prestando a un estímulo y en qué momento ese estímulo se vuelve tan irrelevante que literalmente, como si fuera el intro de una serie, le das skip, te lo saltas y vas a las cosas importantes. Esto que te acabo de explicar, escuchar el reloj, dejarlo de escuchar y volverlo a escuchar, es habituación y deshabituación,
que por definición sería exponerse a otro estímulo y recuperar la respuesta ante el estímulo al cual ya te habituaste. En este ejemplo específico del reloj, lo que pasa es que al estar escuchando constantemente el reloj, dejas de percibirlo como algo relevante. Estamos diseñados para sobrevivir, estamos diseñados para encontrar regularidades, y en la medida en la que algo deja de ser relevante, empezamos a dejar de prestarle atención. Y en la medida en la que algo cambia en el ambiente, volvemos a prestarle atención a esos estímulos. ¿Por qué? Porque también estamos diseñados para adaptarnos rápido, para ser dinámicos. Y esos estímulos a los cuales nos habíamos habituado, nos podemos deshabituar. Y después nos volvemos a habituar. Y después nos volvemos a deshabituar. Y constantemente estamos filtrando y permitiendo que pase información dependiendo de qué tan relevante sea. Por ejemplo, en el día a día, estoy seguro que no te das cuenta de la textura de tus calcetines en tus pies. Ahora que lo dije, probablemente ya le estás prestando atención, pero después de unos minutos, después de que vaya avanzando este episodio, vas a notar que ya no los estás sintiendo de nuevo. Vas a notar que no te habías dado cuenta cómo se sienten. Podemos hacer el experimento al final del episodio. Otro ejemplo específico, más relacionado con la habituación y la deshabituación en condiciones controladas de laboratorio, es un estudio que realizó Epstein y sus colaboradores en el 92, donde expusieron a personas a cierto tipo de estimulación gustativa, específicamente a sabores de limón y de lima en su lengua. El estudio consistía en lo siguiente, y estoy seguro de que con eso te va a quedar claro lo que es la habituación y la deshabituación. Le pedían a una persona que sacara la lengua y le exprimían una gotita de limón. Esta persona tenía los ojos cerrados, cabe resaltar, es decir, no sabía que le estaban exprimiendo. Después medían el nivel de salivación que producía su lengua ante esa gotita de limón, y también le preguntaban a la persona, del 0 al 100, ¿qué tan intenso te supo esto? La persona usualmente respondía 90, 80, 95, valores altos, porque el limón es muy ácido y es muy probable que las personas noten cuando le ponen limón en su lengua. En una segunda ocasión les volvían a exprimir una gotita, después una tercera vez, después una cuarta vez, después una quinta vez, y así en 10 ocasiones. Tanto la salivación como el reporte que mencionaban las personas iba bajando. Comenzaron con un 90 y terminaron con un 10, con un 5 o con un 3. Es decir, se fue por los suelos la intensidad que percibían ante esta gotita de limón. Ahora, ya sé lo que estás pensando. Seguramente estás pensando, ¿y cómo esto es distinto de la pupila que se contrae ante la luz o el músculo que cede ante mucho peso? En la 11ª ocasión, lo que hacía Epstein y sus colaboradores fue exprimirles una gotita de lima, sin decirles: este es un estímulo distinto, esto no es limón. ¿Qué hacían las personas? Se iba por los cielos la respuesta. Y de estar en un 3 o en un 4, cuando les preguntaban qué tan intenso te supo, respondían 80 o 90 o 70, valores mucho más altos de lo que estaban. En este caso recuperaban la respuesta. Si hubiera sido fatiga sensorial o fatiga muscular, su lengua ya no habría respondido a un nuevo sabor. Sin embargo, al exponerlos a un nuevo sabor, volvían a responder. Entonces podemos descartar la fatiga. Ahora, quizás se adaptaron solo al sabor del limón y no al sabor de la lima. En la 12ª ocasión les volvían a exprimir una gotita de limón y adivinen qué, recuperaban la respuesta y volvían a valorarlo a niveles altos, similar a los niveles del inicio del experimento. Volvían a decir 80, 90, 70 cuando mínimo. ¿Por qué? Porque se deshabituaron. Porque la exposición repetida a un estímulo redujo su respuesta. La exposición a un estímulo distinto permitió que la respuesta se deshabituara, y la forma de comprobarlo fue que al exponerlas a ese mismo estímulo volvían a responder. Si te fijas, esto es distinto también
a la pupila contrayéndose ante la luz, porque si enciendo la luz en un cuarto oscuro, mi pupila se va a contraer. Y si la vuelvo a apagar y la vuelvo a encender, mi pupila va a seguir contraída. No es que en cuanto la apague, rápidamente se vuelva a dilatar y en cuanto la encienda se va a volver a contraer. Toma un rato, toma un tiempo que se adapte la respuesta de mi ojo. En este caso, fueron segundos entre una gota de limón, una de lima y una de limón de nuevo. Si hubiera sido adaptación sensorial, habría tomado un rato que se adaptara de nuevo. Si hubiera sido fatiga sensorial, no habría respondido de nuevo su lengua. Y sin embargo, volvió a responder. Es decir, se recuperó la respuesta. Es decir, se habituó en un inicio al sabor de limón y después se deshabituó cuando le presentamos un nuevo sabor y después volvió a responder por ende al sabor de limón. Porque no es un proceso per se de fatiga o de adaptación de un órgano. Es un proceso atencional. Tiene que ver con el hecho de cómo tu cuerpo filtra la información cuando algo deja de ser relevante. Cuando algo ocurre y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir y vuelve a ocurrir, entonces tu cuerpo lo registra como esto es irrelevante y deja de responder ante él. Dejas de prestarle atención. Pero en cuanto hay un cambio en el ambiente, recuperas la respuesta porque quizás este cambio te mata, quizás este cambio te permite acceder a algo valioso para ti o lo que sea. Estamos diseñados para sobrevivir y para encontrar cosas que nos importen. Entonces, si hay un cambio, ya estoy prestando atención de nuevo. Si no hay un cambio, dejo de prestar atención y mi cuerpo desconecta. Pueden verlo como una computadora que entra en modo reposo. Desconecta la información que viene de ese estímulo específico. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Te queda más o menos claro lo que es la habituación? Una disminución de la respuesta debido a la sobreexposición a un estímulo. La deshabituación, una recuperación de la respuesta debido a la exposición a un estímulo distinto. Teniendo esto en cuenta, seguramente te estás preguntando, ¿y esto qué tiene que ver? Literalmente, ¿qué tiene que ver con la Navidad, no? ¿Y esto qué tiene que ver con todas las fechas que están por venir? ¿Qué tiene que ver con los dulces que me voy a comer en Halloween? ¿Qué tiene que ver con el pan de muerto con el cual me voy a dar un atracón la próxima semana? ¿Qué tiene que ver con la cena de fin de año, la de Navidad, la rosca de Reyes y todas las cosas que vienen? ¿Cómo entender la habituación me puede ayudar a que no me dé un atracón? En un estudio posterior al estudio original de Limón y la Lima, publicado también por el equipo de Epstein y sus colaboradores, lo que hizo fue exponer a niños a una tarea bien específica y dividió a los niños en 3 grupos. A un grupo de niños los puso a realizar una tarea sumamente difícil que implicaba mucha concentración. A otro grupo de niños los puso a hacer una tarea tan sencilla que no requería que le prestaran atención, y a otro grupo de niños no los puso a hacer nada. Aquí viene la parte interesante. A los 3 grupos de niños los puso a darle mordidas a una hamburguesa, específicamente una hamburguesa de Burger King. Viene en el artículo así, entonces ahí se los dejo. Si alguien que trabaja en Burger King me está escuchando, patrocina este podcast. Y si conocen a alguien que trabaje ahí, díganle que nos patrocine. Pero bueno, les di un pedacito de hamburguesa. Y después medía lo mismo, su nivel de salivación y la respuesta que reportaban en cuestión a qué tan rica les supo la hamburguesa. Aquí viene la parte interesante. El grupo de niños que estaba haciendo la tarea sumamente difícil nunca dejó de salivar. Y de hecho siempre reportaron que les supo bien la hamburguesa. El grupo de niños que estaba haciendo una tarea con poco nivel de atención fue bajando su salivación y fue bajando el reporte, pero nunca llegó a 0. Y el grupo de niños que estaba solo comiéndose su hamburguesa se habituó a la mitad de las exposiciones. De 10 ensayos de comer hamburguesa, para el quinto ya iba por los suelos el sabor que reportaban de la hamburguesa. Y reportaban que estaba rica, pero que ya no estaba tan bien y que ya se estaban saciando. ¿Por qué pasa esto?
Vamos a recordar nuestras definiciones. Habituación, una reducción de la respuesta debido a la sobreexposición a un estímulo. Deshabituación, una recuperación de esa respuesta debido a la exposición a un estímulo distinto. Y todo esto tiene que ver con un proceso más atencional y de recursos que con un proceso de adaptación de un órgano o de fatiga de un órgano. ¿Qué pasó con estos niños? Niños que estaban haciendo la tarea difícil. Mordían la hamburguesa, le prestaban atención a la tarea difícil. Mordían la hamburguesa, le prestaban atención a la tarea difícil. Mordían la hamburguesa, le prestaban la atención a la tarea difícil. Es decir, se habituaban, se deshabituaban. Se habituaban, se deshabituaban. Se habituaban, se deshabituaban y por ende nunca llegó a dejar de saberles rico esa hamburguesa. Niños que estaban haciendo una tarea relativamente complicada, no tanto como para robarles muchos recursos atencionales, sí más que no estar haciendo algo, pero no les requería mucha atención. Mordían la hamburguesa, se deshabituaban al hacer la tarea, mordían la hamburguesa, se deshabituaban al hacer la tarea, mordían la hamburguesa, como ya le entendían a la tarea, ya no le prestaban atención y empezaron a prestarle más atención a la hamburguesa. Es decir, empezaron a sobreexponerse y se empezaron a habituar a ella. Grupo de niños que no se expuso a nada más que a la hamburguesa. Mitad de la hamburguesa y ya estaban habituados. Ya su cuerpo había registrado lo que había que registrar de la información sensorial de esa hamburguesa y por lo tanto no tenía sentido seguir mandando la señal de lo rico que estaba. Es un hecho que ya comieron, es un hecho que ya se nutrieron, dejó de ser relevante. Y por lo tanto ya no estaba sabiendo. ¿Esto te suena a lo que pasa cuando comes viendo una película? Versus lo que comes cuando, por ejemplo, estás solo en tu casa, simplemente comiendo de tu plato. Sonó muy triste. No me refiero a que estés solo porque nadie te quiere acompañar, me refiero a que estés solo porque pues no hay nadie con quien comer en ese momento. Y si estás solo porque nadie te quiere acompañar, déjalo aquí en los comentarios y aquí Sci-Fi te prometo que vamos a crear un grupo de apoyo y vamos a comer juntos un día de estos. Podemos hacer una videollamada, comemos y platicamos para que no comas solo o sola. ¿Qué pasa cuando comemos viendo la televisión? Estoy comiendo, vuelvo a comer y justo cuando me estoy habituando al sabor, algo pasa en la película y me deshabitúo. Como ya me deshabitué, vuelvo a comer y ya me sabe de nuevo. Vuelvo a comer y ya me sabe de nuevo. Algo pasa en la película y me deshabitúo. Como ya me deshabitué, vuelvo a comer y ya me sabe de nuevo. Y esto mismo puede aplicar si estamos en una fiesta, si estamos en el estadio, si estamos en un concierto, si estamos con amigos platicando en una comida. Por otro lado, si estoy solo en mi casa, como, me sabe bien, como, me sabe bien, como, me va sabiendo cada vez menos porque deja de ser relevante. Y me empiezo a habituar. Y cuando ya terminé mi comida, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque no había ningún otro tipo de estimulación para deshabituarme. Y dado que toda mi atención se fue hacia el único estímulo que tenía enfrente, toda mi respuesta fue cayendo, porque dejó de ser relevante. Recomendación importante. Y lo que puede evitar que te des un atracón ahora que se acercan estas fechas. Come prestándole atención a tu comida. Esto va a evitar que 1. te des un atracón. 2. si comes escondido en algún lugar, eso va a evitar que la gente te pida pan de muerto y no vas a tener que compartirle a nadie. Hay más recomendaciones para no darse un atracón, pero esta es una sumamente importante. Si no quieres comer de más, si no quieres darte un atracón, si no quieres enfermarte del estómago, intenta hacerlo sin estar haciendo otra cosa. Y sé que eso es algo difícil porque probablemente estás escuchándome mientras comes. Si esto es así, entonces te invito a que lo pauses, te termines tu comida y después lo sigas escuchando. Ahora te queda claro por qué en ocasiones comemos a distintos niveles y sobre todo, cómo va
esa sensación de los calcetines en tus pies. ¿Ya los estás sintiendo de nuevo? ¿Los habías dejado de sentir? Esto es deshabituación. Si esto te sirvió, si crees que esto le puede servir a alguien, si tienes alguna duda, pregunta, comentario, reclamo o lo que sea, déjalo en la caja de los comentarios. Compárteselo a la gente que creas que le puede servir o que le puede interesar. Háblale a las personas de esto y sobre todo, cómete a escondidas tu pan de muerto para que no te des un atracón y no tengas que invitarle a nadie. Y también, si por ejemplo no tienes tiempo de ver este video de forma o ver este episodio de forma visual, entonces puedes escuchar Sci-Fi en cualquier plataforma de audio. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon, cualquier tipo de plataforma de audio. Y si quieres verme la cara, pues puedes hacerlo en YouTube. Solo no lo hagas mientras comes. No porque te va a dar asco, sino porque te vas a deshabituar. Estamos en contacto. No dudes en escribir si necesitas algo. Y nos vemos pronto. Espero que este inicio del maratón de comidas deliciosas y que arruinan nuestros objetivos fit nos vaya bien en él, ¿no? Espero que podamos mantener un poquito la calma con las cosas deliciosas que se acercan. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Hola, ¿cómo estás? Ya estamos aquí de nuevo. Este es el Anchor y me gustaría recomendarte dos cosas específicas. Evidentemente te quiero recomendar que a partir de la próxima semana comas tanto pan de muerto como puedas, porque dura solo una pequeña temporada. Y te puedo recomendar también que le compres un pan de muerto a tu podcaster favorito, Eric, que conduce tu podcast favorito, Sci-Fi, si es que quieres hacerlo muy feliz. Te prometo hacerlo a escondidas para poder habituarme al sabor y no darme un atracón. La segunda cosa que te quiero recomendar es una banda de Guadalajara, que de hecho yo traigo aquí puesta su playera. Si me estás viendo en video, aquí la traigo, que se llama Azotea. ¿Por qué te recomiendo esta banda? Primero porque mi novia y yo somos muy fans de ellos. Y si alguien de Azotea está viendo esto, o si conocen a alguien de Azotea, si alguien es amigo de alguien de Azotea, díganle que mi novia y yo somos muy fans y que acabamos de recomendarlos en Sci-Fi. Son una banda de post-punk y desde hace un tiempo comenzamos a seguirlos porque nos los topamos en una tocada, nos gustó cómo tocaban y de vez en cuando solemos ir a cada que tocan. Y cada fin de semana de Halloween o cercano al Halloween hacen un evento llamado Baile Infernal, en el cual tocan varias bandas y tienen temática de terror. Hay que ir disfrazados y demás. Si estás en Guadalajara, te recomiendo que los busques o que vayas al Baile Infernal. Si no estás en Guadalajara, te recomiendo que los busques en plataformas para que los escuches, y si te gusta el post-punk, te van a gustar. Y si no te gusta, pues puedes poner en los comentarios, puedes decirme me encantó o puedes decirme son basura, no me gustó para nada. Esa es tu decisión. Aquí en Sci-Fi aceptamos cualquier opinión mientras no falte respeto a nadie. Esas son las recomendaciones de hoy. Espero que tengas una buena noche. Espero que disfrutes el inicio de una de las mejores temporadas del año, que es cuando empieza la mitad de otoño en adelante. Y espero que podamos vernos pronto.